Hola a todos. Bueno, quiero hablar de la energía que vamos a tener este mes de octubre, así un poco por encima, aunque ya profundizaré cuando haga los vídeos de los eclipses. No me ha dado tiempo a hacer un vídeo sobre la energía del mes, pero bueno, aunque sea así en formato audio, quería profundizar un poco en la energía que vamos a estar viviendo previa a los eclipses y luego ya y previa, durante y después de los eclipses, porque octubre la verdad que es un mes intenso. Vamos a tener cambios de planetas que cambian de signos, mucha energía Escorpio, es el mes también, el día 23 llega el sol a Escorpio, entonces es un mes en el que va a haber como mucha profundidad y mucha intensidad, y por ello lo he titulado con esta frase que le he puesto al audio: ser valiente no es la ausencia de miedo, ser valiente es tener miedo pero encontrar un camino a través de él. Es una frase conocida que hemos escuchado a muchas personas, no sé realmente de quién es originaria, pero bueno, es una frase que creo que puede definir muy bien la energía de este mes, que comienza con la energía de la luna llena en Aries, que acabamos de tener recientemente. Tenéis el vídeo en el canal por si no lo habéis visto o queréis volverlo a ver para poco para recordar, ¿no?, la energía que está presente en este momento. Lo dejo en cualquier caso en la descripción de este audio abajo, pero bueno, es una llamada, esta luna llena, como decía, a esa conexión con nuestra individualidad, a darnos ese permiso de conexión desde la valentía, desde el coraje y desde la determinación de ser nosotros mismos. Recordemos además que esta energía, esta luna llena, mejor dicho, tiene que ver con la energía que hemos tenido en el equinoccio pasado en marzo, como decía en el vídeo, y con el eclipse que hemos tenido en abril también, que fue híbrido entre Tauro y Aries. Por tanto, ahora es como ese momento de cierre, de culminación para esa nueva, digamos, etapa que tiene que comenzar en esa zona Aries de nuestra carta, donde ahora mismo tenemos el nodo norte y donde se nos va a estar pidiendo como mucha acción y mucha conexión con esa individualidad y con esa independencia también. Y ahora vamos a tener el eclipse en Libra y el eclipse en Tauro, estos dos próximos eclipses que de alguna manera nos va a traer también como con mucha profundidad el descubrir, yo diría, esa fuerza interna para llevar hacia adelante nuestros propósitos, para poder dejar atrás los miedos o las limitaciones en cuanto a la necesidad que puede ser muchas veces de agradar a otros y olvidarme de mí, como muchas veces pasa con la energía entre el eje Aries y Libra. Para ello, Mercurio va a llegar a Libra el día 5, ahora el día 5 de octubre ya Mercurio entra en Libra, que nos es muy buen emplazamiento para aprender a llegar a consensos, a acuerdos, para siempre, digamos, que la comunicación o el pensamiento esté orientado en ambas partes, no solamente en mí o solamente en un otro, sino el poder aprender a posicionarme desde la diplomacia y de la forma como más amable, pero sin olvidarme de mí, de lo que yo necesito, yo requiero, o si lo que el otro también necesita. Es como una energía muy propicia para los acuerdos. Desde luego, el día 22 ya Mercurio va a pasar a Escorpio, va a ser un recorrido muy rápido el que va a hacer por Libra, y en ese recorrido, antes de llegar a Escorpio, va a tocar el nodo sur que es energía de eclipses, de alguna manera es como que está activando esos eclipses también. Y para esas fechas, de hecho, ya habremos tenido el eclipse del día 14. Por tanto, en el momento que Mercurio llega al nodo sur, también nos puede hacer comprender de una manera diferente lo que realmente ya ha cumplido un fin. Es incluso salir también de pensamientos, de formas de pensar o de formas de comunicarnos que nos limitan, que son obsoletas, para aprender, como decía, a posicionarnos desde la firmeza, pero también desde la propia amabilidad. Incluso puede ser un momento en el que haya que resolver conversaciones, pueden ser pendientes también, o entender desde una mente como más, una mirada como más armónica, yo diría, conmigo mismo y con los demás, porque es ese momento de generar ese intercambio en el pensamiento, en la comunicación, de una forma como más equilibrada, más empática, observar donde yo a lo mejor no me he relacionado en equilibrio, o donde a lo mejor yo he sido injusto o he sido injusta también conmigo mismo o con un otro, desde luego. Es un momento muy bueno, como decía Mercurio en Libra, para la negociación, pero desde ese lugar de igualdad y de ganancia mutua. Sobre todo además en el momento en el que Mercurio se unirá también con el Sol, que será a partir de esa segunda mitad de octubre, que es con el eclipse, de hecho, energía que va a estar presente en el eclipse. Ya profundizaré en el momento que deje también el vídeo del eclipse, pero es un momento de, yo diría, de generar justicia. Justicia y acuerdos en mis relaciones, en mi manera de relacionarme, de comunicarme, en el pensamiento. Por eso, si hay cosas pendientes por resolver, puede ser un momento de resolver, de resolución o de cierres también en temas de que se tengan que resolver, no solamente de comunicación, puede ser incluso en temas de acuerdos o de papeleo o en temas laborales incluso.
Y es interesante esta energía porque ambos eclipses son regidos por Venus y el último eclipse que vamos a tener en Tauro es ese cierre que vamos a tener en esa área de nuestra carta Tauro donde comenzó, qué estaba pasando, como decía también en el anterior vídeo y en el de la temporada de eclipses, creo que también lo comenté, sobre el noviembre de 2021, noviembre en adelante de 2021, qué pasaba durante 2022 en mi vida, porque ahora es como que en esa área de nuestra carta puede haber como un regalo. Es como que algo se cierra, pero es un eclipse que va a estar muy bien aspectado. Pero esto va a depender de qué he sembrado yo, porque es que ahí tuvimos también una luna nueva que tiene que ver con lo que yo siempre es lo que recojo. Entonces, ¿qué he sembrado en todo este tiempo? Porque puede ser un momento de recogida de todo lo que yo he sembrado, por eso puede ser algo muy optimista, algo muy positivo, algo de sentir como que llega abundancia a mi vida, pero también si yo lo que he sembrado no tiene que ver con una energía, digamos, que me vaya a dar frutos que me agraden, pues de alguna manera también va a ser el momento de poner orden, porque es un momento como de hacer justicia, lo que yo veo también con toda esta energía. Es como necesario el equilibrio en ese dar y recibir también y darnos nosotros el permiso, desde luego, de recibir, de permitir ese crecimiento que se va a dar, esa llegada de abundancia, esa expansión, de alguna manera, que puede llegar en esa área de nuestra carta, pero tenemos que estar como disponibles para ello y haber hecho ya ese balance de ser justos, de ser honestos, de ser sinceros también, de observar qué es lo que yo doy a la vida, porque lo que yo doy ahora me lo devuelve también y yo diría también de ser como muy responsables, hacernos responsables realmente de lo que estamos recibiendo, no desde el modo víctima también, que sería la energía opuesta desde Escorpio, estar en el victimismo, ver siempre como el culpable fuera, sentir que de alguna manera soy la víctima constante, el otro es el malo, las circunstancias son las malas, ver siempre como el enemigo, digamos, allá afuera, cuando realmente yo puedo ser mi peor enemigo. Entonces observemos y tomemos responsabilidad de cuál es mi parte de responsabilidad, sobre todo en las situaciones que yo estoy viviendo. ¿Por qué se dan ciertos acontecimientos en mi vida? Y también de alguna manera el darnos ese permiso de recibir desde ser abundantes también y amorosos, desde una sana autoestima con nosotros mismos. Lo bueno que llega es algo que nos merecemos y si nos llegan situaciones que son de aprendizaje, es algo también que tenemos que aprender en nosotros mismos para soltar y para permitirnos también evolucionar de alguna manera desde un lugar más sano y desde un lugar más justo para los demás y para nosotros. Y para ello, el día 9 de octubre, Venus, después de tantísimo tiempo que ha estado desde julio en Leo, va a llegar a Virgo. Venus protagonista de estos dos eclipses que vamos a tener. Y Venus en Virgo es como que nos ayuda a conectar mucho con el cuidado propio, con ser como muy eficientes, con lo que realmente es útil en nuestra vida, poder discernir y poder ser muy claros y muy prácticos en cuanto a lo que sirve en mi vida y lo que ya no va más. Incluso es el momento oportuno también para poder disfrutar de crear algo en esa área Virgo de nuestra carta, también algo que ya hemos estado meditando y pensando al tener a Mercurio tanto tiempo como lo hemos tenido en esta área de la carta y hacerlo de una manera muy, muy eficiente, llevar esas ideas a la acción en este momento, confiando, yo diría, desde esa sana autoestima y amor propio también, porque desde luego el periodo va a estar óptimo para ello en este periodo de eclipses, pero requiere el soltar algo, siempre que tenemos eclipses también de nodo sur, porque antes Venus estaba rigiendo un nodo norte, pero ahora Venus está rigiendo un nodo sur. Entonces, esto requiere soltar, soltar o un condicionamiento o algo de mí que de alguna manera puede impedirme que yo conecte con mi parte más luminosa o alguna relación o alguna situación que de alguna manera me está limitando, pero que muchas veces puedo ser yo la que estoy generando ese límite constantemente. Entonces, por ello es un momento de ver todo con total precisión y con total honestidad, lo que requiere también este emplazamiento, el cuidar, el ser muy críticos también que se puede dar con este emplazamiento o tener como mucha necesidad de perfección hacia otros o hacia nosotros mismos también. Entonces eso es algo que hay que equilibrar cuando tenemos a Venus, porque además nada más llegar va a hacer la oposición a Saturno. Entonces observemos con esa honestidad que requiere este emplazamiento donde yo me he abandonado. Muchas veces cuando estoy viendo siempre culpable fuera, también es una cuestión de falta de seguridad en uno mismo y de autoestima. Entonces, como no me quiero hacer responsable de lo que a mí me corresponde, siempre culpo a las circunstancias o culpo a otros, el enemigo, siempre el malo, o si me dedico a estar hablando mal de otros también, cuando yo no confío en mis propias posibilidades muchas veces, entonces siento que otros vienen como a quitarme algo que yo soy la que no me lo estoy dando. Entonces aquí es un aprendizaje con Venus en oposición Saturno, que nadie nos va a dar lo que nosotros no nos damos y que así tal y como nosotros nos tratamos a nosotros mismos, así nos va a tratar la vida también en las circunstancias. Entonces, observar donde yo me he abandonado en el pasado
o donde yo siento que no he podido estar presente, donde yo me he limitado también. Esos límites que podamos ver fuera, esas circunstancias que sentimos que nos paralizan de alguna manera, es algo que está hablando de algo que yo tengo a nivel interno también. Entonces, donde yo no me he atendido, donde ahora tengo que atenderme, porque esas limitaciones puede ser una muy buena oportunidad, más en un momento de crisis, que de alguna manera es como que todas las excusas y las narrativas y los discursos que nos ponemos para no hacernos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo, los eclipses nos lo quitan de alguna manera y yo diría más bien que es la oportunidad de ver qué carencia hay en mí que está atrayendo o manifestando esta circunstancia en mi vida. Si es una carencia en mi propia autoestima, en el amor propio, para darnos como esa oportunidad o esa apertura ahora de poderlo cambiar, de poderlo transformar y de poder generar equilibrio y armonía donde no hay equilibrio y armonía en mi vida. Si es en algo externo, pero que habla también de algo interno. Entonces, dentro de mí, donde yo tengo que generar más armonía y más equilibrio, donde tengo que dejar de autoabandonarme o de no ser honesta, o de no ser fiel, o de decidir a veces llevar adelante ciertas cosas y luego yo misma me estoy como es como de alguna manera autotraicionando en mis propias ideas, en lo que realmente quiero hacer, donde yo no me doy el permiso de atender mis propias necesidades o mis propios deseos también. El día 11 además, Plutón se va a poner directo y está haciendo la cuadratura a Marte. Entonces, Plutón directo nos hace ver con mucha claridad esa sombra que tenemos que trabajar en nosotros mismos. En cuadratura con Marte puede ser un momento bastante explosivo. De hecho, va a ser explosivo, un poco intenso. Yo diría octubre, desde luego, puede ser un momento de mucha intensidad, dependiendo de cómo nosotros queramos también trabajar esta energía, porque Plutón y la cuadratura con Marte tiene mucho que ver con la ira reprimida, que de pronto sale, que de pronto explota, donde yo de alguna manera me autolimito constantemente y ahora puedo vivir circunstancias externas que me generan como ese conflicto interno en cuanto a sentir que no puedo hacer lo que quiero, que otros de alguna manera me imponen. Entonces es un momento de que si yo le doy la vuelta y redirijo bien esta energía, puede ser de mucha fortaleza, de gran fuerza de voluntad, porque Marte va a entrar en Escorpio al poco de hacer esta cuadratura. Entonces es una energía muy dinámica, pero que bien dirigida da esa fuerza de voluntad para construir, pero que mal dirigida más bien es una energía que puede ser más destructiva. Será un momento de tener que trabajar o que lidiar, yo diría, con la ira, con la frustración, porque es una energía bastante intensa, como digo, y cercana al eclipse, pues con más intensidad, desde luego, pero hay que cuidar mucho el no caer en imposiciones o en no ser justos también, porque eso también tiene mucho que ver con la justicia. Y de hecho lo veremos seguramente a nivel colectivo porque puede ser un momento en el que se vuelvan a dar circunstancias de limitación o de cierto abuso de poder, de manipulación a nivel colectivo y a nivel personal. También observar donde yo de alguna manera manipulo, quiero mantener el control o puedo abusar del poder también en algunos momentos hacia otros o me siento que otros son los que me controlan a mí. Es como ver esa sombra que puede estar ahí reprimida, que puede ser como muy conflictiva, pero para verla y poderla transmutar y transformar, porque también puede ser un momento muy oportuno para hacer un basta ya donde hay situaciones que son de destrucción y no de construcción, como decía. Porque afortunadamente Marte a la vez también va a hacer un trígono con Saturno, que esto nos va a dar mucha resistencia para poner cierto orden, desde el sentido común también. Incluso puede ser un momento de construir algo estable en nuestra vida, un momento muy bueno también incluso para negocios también, para proyectos estables, para proyectos financieros, con apoyo incluso que puede llegar también de otras personas, pero tenemos que estar como manejando muy bien el autocontrol, yo diría, de la ira, la gestión emocional, de esa fortaleza, de esa que es como un volcán interno, la energía de Marte-Plutón, redirigirla de forma constructiva y no para imponer a otros o una energía que puede ser hiriente también, porque además Marte se unirá a Mercurio en Escorpio y cuando llegue Mercurio también, y eso puede ser también a veces el pensamiento o la palabra puede herir. Puede ser muy magnético, muy persuasivo y muy estratega, que sería la forma positiva, pero para construir de una forma positiva y no para hacer daño o para manipular. Va a ser un mes, de hecho, yo diría, con la energía sobre todo de eclipses, en el que se tiene que trabajar mucho esa honestidad y ese dejar ir o falsos discursos también, o máscaras que de alguna manera escondan como nuestra real motivación detrás. De hecho, con Mercurio, cuando pase por el nodo sur, antes de llegar a Escorpio, que llega el día 22, puede ser un momento también de temas ocultos que salen a la luz, igualmente con Mercurio en Escorpio, de descubrir cosas también
que podemos descubrir incluso cosas de nosotros mismos o esas intenciones, como decía, o realmente qué es lo que a mí me moviliza a actuar de esta manera, muchos momentos, o a pensar de esta manera, o a estos miedos que de alguna manera me dejan llevar también, o me he dejado llevar, o me han controlado, de pronto descubrir la raíz también puede ser muy bueno para ello. Puede ser muy bueno para hacer mucho autoanálisis con nosotros mismos, para descubrir cosas que a lo mejor no veíamos o que otros a lo mejor nos van a mostrar también, o pueden expresar para poder soltar y liberar, porque Mercurio también transitando el nodo sur es una energía de cambio de mentalidad. Porque Mercurio en Escorpio nos va a dar una mente sumamente profunda, sumamente detectivesca, la capacidad de sacar cosas ocultas a la luz, la capacidad también de expresarnos con mucha profundidad, pero también puede ser el ver fantasmas donde no los hay, el perplexarnos de ciertas cosas, el tener siempre como una desconfianza que muchas veces no es tan real, sino que más bien viene de nuestro propio diálogo interno, de nuestros propios miedos. Entonces ahora es un momento muy oportuno para podernos autodescubrir, donde nosotros nos ponemos esa piedra muchas veces o nos autosaboteamos. El día 23, además, que llegará el Sol a Escorpio, iluminando esa mente ya profunda, que ya está Mercurio justo recién llegado ahí. Entonces, de alguna manera, es como ese cambio de energía que nos va a llevar hacia la introspección previo al eclipse que vamos a tener el día 28, que es ese cierre en esa zona Tauro de nuestra carta también. Entonces, es muy bueno este periodo para una meditación como profunda, para ver esas intenciones, como decía, para vernos muy hacia adentro y poder soltar el miedo o la desconfianza que nos limita, porque estar vibrando o en esa energía de miedo, de desconfianza constante, es una limitación, es un autosaboteo que ahora es yo diría, un buen momento para poder transformar, para darle como esa vuelta, para poderlo ver, para tener como esa valentía, como decía al principio, de poder atravesar mis propios miedos. Porque el ser valiente, como comenta, esa conocida frase no quiere decir no tener miedo, quiere decir el poder asumir el miedo, el poder trascender el miedo, a través del miedo poderme mover y ser muy consciente de mis propios demonios internos y de mis propias limitaciones y de cuando estoy más en modo víctima, si estoy en esa necesidad constante también de que todos los demás como que me tengan cierta pena o que los demás siempre me estén como reconociendo, estar siempre como necesitando esa validación de una u otra manera a través del victimismo o a veces puede ser el egocentrismo también, constante, habla de una inseguridad interna. Entonces es el momento de poder ver esa sombra, esos condicionamientos que de alguna manera nos están impidiendo conectar con la verdadera valentía y autodeterminación para no necesitar esa validación, sino ser yo el que toma como esas riendas de mi vida desde la fuerza de voluntad, porque es un mes intenso pero de oportunidades, desde esa valentía con Marte, además en Escorpio, que da como mucha fortaleza, mucha resistencia, muy estratega, muy convincente, pero hay que soltar. También requiere el soltar todo aquello que de alguna manera no me permita incluso abrirme a la innovación, que es lo que ya no va más en mi vida, que me mantiene estancado y que no me permite abrirme a algo nuevo también y conectar más con mi propio liderazgo. Cuando estoy pendiente o necesitando constantemente algo externo, esa validación, como decía, o que esa llamada de atención o ese reconocimiento de alguna manera, no estoy conectado para nada con mi parte líder. Una persona que está conectada con su parte líder, una cosa es pedir cierto consejo o querer conocer una opinión de otras personas, pero otra es la necesidad constante de esa validación. Entonces es un momento con estos eclipses de generar esos cambios de una forma como muy profunda. Y de hecho va a terminar el mes, el día 30-31, con Venus haciendo un trígono a Urano, que esto es suerte, que puede llegar en proyectos nuevos, suerte financiera incluso que puede llegar también, pero suerte que llega a través de yo haber arriesgado y estar abierto a esos cambios, a esa innovación y habiéndome dado el permiso de soltar todo aquello que me está limitando, ya sea mi propio condicionamiento o sean cosas externas que de alguna manera yo ya sé y soy consciente y la vida me muestra y me está mostrando con los eclipses que no van más, pero que de alguna manera a veces me puedo resistir. Entonces el momento de darnos como esa oportunidad para abrir ese espacio en nuestra vida para lo que tiene que llegar, para esa manifestación, además en ese cierre Tauro que vamos a tener en nuestra carta de oportunidades de crecimiento, de expansión, de abundancia que se puede generar en esa área, pero que yo tengo que estar como con esa apertura, tener como ese hueco, digamos, hecho para que eso se llene. Y si por otro lado me vienen situaciones que son de aprendizaje, también pues no vivirlo desde el victimismo, sino ser consciente de que no he hecho de la mejor manera en el pasado y que ahora tengo la oportunidad de poder rectificar y que eso me va a llevar también a un enorme crecimiento.
Es un mes, de hecho, que vamos a tener muchísimos aspectos en el cielo. Además bueno, los eclipses que ya de por sí traen muchísima intensidad, va a haber muchísimos aspectos, muchísimas activaciones también al nodo sur, a los nodos, y eso trae como mucho movimiento interno, pero es encontrar como el sentido, es un mes también para ello, para poder encontrar el sentido detrás de las situaciones que se presenten, soltando el control, entendiendo como ya sabemos que nosotros no podemos controlar las circunstancias que van a llegar a nuestra vida, pero sí tenemos, como ya sabemos también, la libertad de poderlas vivir desde el lugar que nosotros queramos. Y muchas veces ese cambio de perspectiva, ese cambio de mentalidad, desde el lugar que yo quiera vivir, las circunstancias que, que la vida me traiga, pues eso va a cambiar también el destino. Entonces en nuestra mano está. Es un mes desde luego transformador, es un mes con energía intensa, es un mes en el que nos vamos a encontrar muchas veces con tener que aprender a gestionar bien nuestras emociones. Es un mes para ver nuestra sombra también, y es un mes para trascenderla y para podernos liberar, para abrazar el miedo. En muchos momentos, como decía al principio, ser valiente no es no tener miedo, ser valiente es encontrarnos frente a nuestro propio miedo o circunstancias que nos puedan asustar, pero abrazar ese miedo para avanzar. Y es un mes, desde luego, que vamos a tener esta energía muy presente, y con los eclipses, como siempre digo, lo que viene conviene y lo que se va también. Así que espero que os sea de mucha utilidad esta información, este mes intenso que vamos a vivir ya próximamente. En breve dejaré el vídeo del primer eclipse que vamos a tener el día 14, y espero que tengáis una muy feliz entrada de mes.